Soy Megan Miller, tengo 32 años y soy diseñadora gráfica en Chicago. Esta mañana, mi teléfono se iluminó, 29 llamadas perdidas de un número desconocido. Inmediatamente. Me transporté a cuando tenía 12 años. Estaba sola en la estación, Union, mirando cómo mis padres se alejaban riendo. Vamos a ver cómo encuentra el camino a casa, había gritado mi madre. Ese día cambió todo, a través de años de terapia. Construí una nueva vida, lejos de las personas que me abandonaron. Nunca volví hasta ahora. Me encontraron. Antes de contarles cómo mis padres me abandonaron y cómo reconstruí mi vida. Déjenme saber desde dónde. ¿Me están viendo? Adelante, presionen ese botón de suscripción para seguir mi viaje de sanación y para aprender a defenderme. Crecer en Ridgeview, Pensilvania. Fue como vivir en dos mundos diferentes. Para los de afuera, éramos la familia perfecta, Frank y Karen Taylor, dueños de un pequeño negocio exitoso con sus dos hijos, Ethan y yo. Jennifer, ahora Megan. Pero detrás de puertas cerradas. Nuestro hogar era un campo de minas impredecible. Mi padre, Frank, era dueño de la ferretería más grande del pueblo, era muy respetado por todos. Conocido por su risa estruendosa y sus generosas donaciones a causas locales. Mi madre Karen tenía una pequeña panadería famosa por sus pasteles de manzana que ganaron la cinta azul en la feria del condado durante 3 años consecutivos. Parecían la pareja ideal para todos los demás. Pero los Frank y Karen que yo conocía eran personas completamente diferentes. El comportamiento amigable de papá se transformaba en el momento en que cruzaba nuestra puerta. Su consumo de alcohol comenzaba alrededor de la hora de la cena y aumentaba durante la noche. Un mal día en la tienda significaba caminar sobre cáscaras de huevo en casa. Mamá, en lugar de protegernos, se convirtió en su mayor cómplice. Siempre inventando excusas. Tu padre trabaja tan duro para esta familia o solo necesita desahogarse un poco. Su filosofía de crianza giraba en torno a lo que ellos llamaban amor duro, que en realidad era crueldad disfrazada de disciplina. Esto incluía lo que consideraban momentos de enseñanza, que la mayoría reconocerían como abuso emocional. Cuando tenía 7 años, me dejaron en una tienda de comestibles, durante más de 1 hora porque pedí dulces. Tal vez ahora aprendas a no ser tan codiciosa, me dijo mamá cuando finalmente regresaron. Encontrándome llorando junto al mostrador de servicio al cliente, el gerente de la tienda estaba a punto de llamar a la policía. Mi hermano mayor, Ethan, por años, tuvo una experiencia diferente. Era el hijo dorado, que no podía hacer nada malo. Mariscal de campo estrella, estudiante de calificaciones perfectas y compañero de pesca de papá. Mientras que a mí me criticaban por obtener un 97% en una prueba de matemáticas. ¿Qué pasó con el otro 3%? A Ethan lo elogiaban por su sa. Me convertí en el archivo expiatorio de la familia. Si algo salía mal, de alguna manera era mi culpa. La cena estaba fría. Debía haber distraído a mamá mientras cocinaba. Papá tuvo un mal día en el trabajo, probablemente porque estuvo hasta tarde ayudándome con la tarea. La carga psicológica era abrumadora para una niña. Mi 11º cumpleaños destaca especialmente. Mamá había prometido una pequeña fiesta con algunos amigos. Estaba emocionada. Toda la semana, incluso ayudándola a hornear cupcakes la noche anterior. La mañana de mi cumpleaños, me dijeron que íbamos a ir al parque de diversiones local. Estaba decepcionada. Pero traté de no mostrarlo. Condujeron durante casi 1 hora, se detuvieron en el estacionamiento, me dieron $20 y me dijeron, diviértete. Te recogeremos a las 5 p.m. Pasé mi cumpleaños sola, demasiado asustada para subirme a cualquier juego. Sentada en un banco cerca de la entrada. Mirando a otras familias reír juntas. Me recogieron a las 7 p.m., no a las 5 p.m., encontrándome aterrada y llorando. Solo te estamos enseñando a ser independiente, papá se rió. Además, teníamos que recoger tu pastel. No había pastel en casa, tampoco había regalos. Cuando comencé a llorar, me llamaron desagradecida. Estos chistes y lecciones ocurrían regularmente a lo largo de mi infancia. Desarrollé mecanismos de afrontamiento, manteniéndome callada, tratando de ser invisible, pasando tiempo en casas de amigos siempre que podía. Y perdiéndome en el arte. Dibujar se convirtió en mi escape. En el papel podía crear mundos, donde los adultos eran amables y los niños se sentían seguros. El día antes del incidente en la estación de tren sigue siendo muy claro en mi memoria. Había recibido mi boleta de calificaciones y estaba orgullosa de tener puros A, excepto por una en ciencias. Para la mayoría de los padres, esto sería motivo de celebración. Para los míos, era inaceptable. Una menos, papá había bramado, agitando la boleta. ¿Qué te pasa? ¿Te estás volviendo perezosa? Ethan nunca tuvo una menos, lo intenté mucho, susurré. Claramente no lo suficiente, agregó mamá.
No estamos criando hijos mediocres. Esa noche los escuché hablando en la cocina. Ella necesita aprender que la vida no te da nada, dijo papá. Es demasiado blanda, demasiado sensible. Tal vez necesita una lección real, coincidió mamá, algo que no olvide. A la mañana siguiente, anunciaron que íbamos a hacer un viaje familiar a Chicago. Ethan no podía venir por su práctica de fútbol. Solo íbamos a ser los tres, algo que rara vez ocurría. A pesar de la tensión de la noche anterior, sentí un destello de esperanza. Tal vez esa era su manera de disculparse. No podría haber estado más equivocada. La mañana del viaje a Chicago, me desperté con una mezcla de aprensión y emoción. Papá parecía inusualmente alegre en el desayuno, haciendo bromas y revolviéndome el cabello. Mamá preparó sándwiches para el camino, tarareando para sí misma. El cambio de ambiente fue tan drástico que me incomodó en lugar de tranquilizarme. El viaje de Ridgeview a Chicago duró un poco más de 3 horas. Papá puso su estación favorita de rock clásico, mientras mamá me hacía preguntas sobre las capitales de los estados desde el asiento del pasajero. Si me equivocaba en alguna, papá hacía un ruido con la lengua y decía cosas como, hasta un niño de 3er grado sabría esa, Jen, cuando nos acercábamos a las afueras de la ciudad. Mamá se dio vuelta para mirarme. Entonces, Jennifer, dijo con una extraña sonrisa, ¿crees que eres bastante lista? ¿Lo eres? A pesar de eso, una menos. Yo supongo, respondí con cautela. Inteligente con los libros, tal vez, interrumpió papá, con los ojos en la carretera. Pero, inteligente de la calle, eso es diferente. La vida real no califica con un sistema de curvas, agregó mamá de manera críptica. El nudo en mi estómago se apretó. Miré por la ventana, mientras el horizonte de Chicago aparecía, tratando de ignorar las señales de advertencia que parpadeaban en mi mente. Estacionamos cerca de la estación Union alrededor del mediodía. El enorme edificio de Beaux-Arts era intimidante, lleno de viajeros apresurados en todas direcciones. Nunca había estado en Chicago antes y la magnitud de la ciudad me abrumaba. ¿Tienes hambre?, preguntó papá cuando entramos al gran salón de la estación. Asentí, aún esperando que esto pudiera convertirse en una salida familiar normal. Bien, quédate aquí junto a este pilar, indicó mamá, señalando una de las enormes columnas cerca de la entrada principal. Vamos a mover el auto, un mejor lugar de estacionamiento y a comprar algo de comida. Regresaremos en 15 minutos. ¿No puedo ir con ustedes?, pregunté, sintiendo esa ansiedad familiar apoderándose de mí. ¿Qué? ¿Eres una bebé?, se rió papá. Son solo 15 minutos. Tienes 12 años. Por el amor de Dios, pero no conozco Chicago, protesté débilmente. Exactamente, dijo mamá con un extraño énfasis. Quédate aquí. No te muevas, los vi alejarse, desapareciendo en la multitud. El reloj de la estación marcaba las 12:17 p.m. Me quedé incómoda junto al pilar, observando a la gente pasar. Empresarios con maletines, familias con equipaje, parejas de la mano. Pasaron 15 minutos. Luego 20, luego 30. La ansiedad que había estado cocinándose ahora se desbordaba en un pánico total. Se habían olvidado de dónde me dejaron. ¿Les había pasado algo? Al llegar a la marca de la 1 hora, luchaba por contener las lágrimas. No tenía un teléfono celular. No me habían dejado dinero para un teléfono público. Tenía exactamente $7 en mi bolsillo, mi asignación semanal que había ahorrado para el viaje. Entonces, a través de las grandes ventanas que daban a la calle, vi nuestro Ford azul pasar lentamente frente a la estación. Mi corazón dio un vuelco. Se habían perdido o confundido sobre dónde encontrarse. Corrí hacia la salida, agitando los brazos frenéticamente. Cuando el auto pasó, vi a mis padres dentro. Papá manejaba despacio y cuando me vio en la ventana, sonrió y saludó. No un saludo de reconocimiento o alivio, sino un gesto burlón. Mamá bajó la ventana y gritó palabras que cambiarían mi vida para siempre. Vamos a ver cómo encuentras tu camino a casa. Su risa resonó mientras aceleraban. Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Me dejaron a propósito en una ciudad a 3 horas de casa. Sola, la negación inicial dio paso a la aplastante realidad. Esto no era una lección de 15 minutos. No estaban estacionando a la vuelta de la esquina esperando saltar y decir, sorpresa, ¿aprendiste la lección? En realidad, estaban regresando a Pensilvania sin mí. El pánico completo se apoderó de mí. Corrí de vuelta dentro de la estación, jadeando por aire. Lágrimas recorrían mi rostro. La inmensidad de la estación Union se volvió aterradora. Demasiada gente. Demasiado ruido, demasiadas salidas y entradas. ¿A dónde podía ir? ¿Qué podía hacer? No tenía teléfono, no conocía a nadie en Chicago, no tenía suficiente dinero para un boleto de regreso a casa y no tenía identificación. Durante 2 horas, deambulé por la estación en estado de shock, ocasionalmente rompiendo en sollozos antes de recomponerme.
Tenía miedo de pedir ayuda. Mis padres siempre me habían advertido sobre el peligro de los extraños y decían que la policía llevaría a los niños desobedientes a lugares terribles. Alrededor de las 3:30 p.m., una empleada de la estación llamada Janet me vio. Era una mujer mayor, con el cabello plateado y ojos amables tras unas gafas con marco rojo. Me había visto dar vueltas por las mismas áreas repetidamente, claramente. Angustiada. «Cariño, ¿estás perdida?», me preguntó, agachándose a mi nivel. Negué con la cabeza automáticamente, entrenada para no admitir problemas a los extraños. «¿Dónde están tus padres?», insistió suavemente. «Ellos quieren mover el auto», mentí, con la voz quebrada. «¿Cuándo fue eso?», preguntó Janet, su expresión volviéndose preocupada. No pude mantener la fachada por más tiempo. 3 horas de abandono, miedo y confusión se desbordaron en una avalancha de lágrimas. Me dejaron, sollozando. Dije. Se fueron y dijeron que encontrara el camino a casa. Pero la casa está en Pensilvania. El rostro de Janet pasó de la preocupación al temor. Me condujo a un área más tranquila, cerca de las oficinas administrativas de la estación. Me dio una botella de agua y me pidió que le explicara todo. Entre sollozos entrecortados, le conté sobre mis padres, el amenos, y cómo los vi alejarse riendo. «¿Cómo te llamas, querida?», preguntó. «Jennifer Taylor», susurré. «¿Y cuántos años tienes?». «Jennifer, 12. Su rostro se endureció momentáneamente, antes de suavizarse de nuevo. «Voy a ayudarte, Jennifer. Lo que estás describiendo no está bien. En absoluto». Janet informó a su supervisor, quien llamó a la seguridad de la estación. Un amable oficial de seguridad llamado Márquez se encargó, preguntándome más detalles sobre mis padres. Nuestra dirección y número de teléfono. Podía ver a los adultos intercambiando miradas por encima de mi cabeza con expresiones sombrías. «Tenemos que llamar a la policía», dijo finalmente Márquez. «Lo que hicieron tus padres es abandono. Es ilegal». Y así fue como, a las 4:45 p.m. de un sábado por la tarde, me encontré sentada en una pequeña oficina en la estación Union, viendo a la oficial Teresa Ramírez escribir un informe sobre mi abandono. Todo mi cuerpo estaba adormecido. Esto no podía ser real. Los padres no simplemente dejan a sus hijos en ciudades extrañas. Pero los míos lo hicieron. Las luces fluorescentes de la estación del primer distrito de la policía de Chicago zumbaban sobre mi cabeza mientras me sentaba, envuelta en una manta prestada, aunque no hacía frío. La oficial Ramírez me había traído aquí después de tomar mi declaración en la estación Union. Fue amable, pero profesional, documentando todo con una seriedad que hizo que la realidad de mi situación se hundiera más profundamente. «Hemos intentado llamar a tu número de casa 2 veces», me informó, dejando una taza de chocolate caliente. «No hemos recibido respuesta aún». Mi estómago se retorció. «Tal vez todavía estén regresando», sugerí débilmente. El viaje a Rich View tomaría más de 3 horas. Una pequeña parte desesperada de mí aún esperaba que esto fuera solo una lección extrema. Que darían la vuelta a la mitad del camino una vez que sintieran que me habían asustado lo suficiente. «Tal vez», respondió la oficial Ramírez. Pero su tono sugería que pensaba lo contrario. La estación de policía no era nada como la imaginaba. No había rejas ni celdas visibles desde donde estaba sentada, solo escritorios, computadoras y teléfonos. Aún así, el saber que estaba en una estación de policía porque mis propios padres me habían abandonado era abrumador. «Jennifer». Una nueva voz llamó. Una mujer de unos 40 años, con cabello castaño rizado, se acercó, llevando una carpeta. «Soy Laura Donovan, del Departamento de Servicios para Niños y Familias. Me gustaría hablar contigo un momento, si está bien». La siguiente hora pasó en un ble de preguntas suaves. ¿Mis padres habían hecho algo como esto antes? Sí. Pero nunca tan extremo. ¿Me pegaron alguna vez? No, no físicamente. ¿Me sentía segura en casa? Dudé demasiado antes de responder, lo cual fue respuesta suficiente. «¿Qué va a pasar conmigo esta noche?», finalmente pregunté, mi voz pequeña. Laura explicó que, dado que no pudieron comunicarse con mis padres, me colocarían en un hogar de acogida de emergencia hasta que la situación se resolviera. Las palabras hogar de acogida me helaron. Había escuchado historias sobre hogares de acogida. Ninguna de ellas buena. «Tenemos una familia de acogida de emergencia maravillosa», me aseguró Laura, pareciendo leer mis pensamientos. «La familia Williams ha trabajado con nosotros durante años. Tienen una hija de tu edad». A las 9 p.m. me encontraba sentada en la mesa de comedor de los Williams, eligiendo un plato de espaguetis que no podía comer. Diane y Robert Williams intentaban hacerme sentir cómoda, pero nada se sentía real. Su hija Alicia me mostró la habitación de huéspedes, ofreciéndome torpemente prestarme pijamas y un cepillo de dientes.
Tus padres probablemente vendrán a buscarte mañana, dijo, tratando de ser útil. Asentí, sin creerlo. No dormí esa noche. Me quedé despierta, mirando el techo desconocido, repitiendo la imagen de mis padres alejándose. Riendo. ¿Qué clase de padres hacían eso? ¿Qué había hecho yo para merecerlo? A la mañana siguiente, después de un desayuno que apenas toqué, Laura Donovan regresó. Su expresión me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que hablara. Logramos comunicarnos con tus padres anoche tarde, dijo cuidadosamente. ¿Vienen a buscarme? Pregunté, ya sabiendo la respuesta. Todavía no, respondió Laura. Ellos, bueno. Dijeron que te estaban enseñando una lección sobre independencia y resolución de problemas. Lágrimas calientes brotaron de mis ojos al saber que me dejaron en otro estado. Aseguraron que planeaban llamar a la estación después de unas horas para verificar cómo estabas. Pero las cosas se descontrolaron cuando las autoridades se involucraron. Traducción, no planeaban llamar a nadie. Esperaban que entrara en pánico, tal vez llorara y luego, ¿qué? Mágicamente encontraría el camino a casa sin dinero, sin teléfono y sin identificación. Tu hermano Ethan confirmó que se esperaba que llegaras a casa ayer por la noche. Continúa Laura. Se sorprendió cuando sus padres regresaron sin ti. Una nueva ola de traición me invadió. Así que Ethan no estuvo involucrado. Un consuelo pequeño. ¿Qué pasa ahora? Pregunté. Hemos organizado una reunión en nuestra oficina mañana. Tus padres estarán allí. Un juez ha sido notificado sobre el caso y habrá una audiencia más tarde esta semana para determinar los siguientes pasos. Las siguientes 36 horas pasaron en una extraña espera. La familia Williams fue amable, pero me sentía como un fantasma, moviéndome por su casa. Diane trató de hablar conmigo. Robert ofreció jugar a juegos de mesa y Alicia me invitó a ver televisión con ella. Pasé por los movimientos. Adormecida, la reunión en la oficina de DCFS estaba programada para las 2 p.m. del lunes. Me cambié nuevamente a mi ropa original, ahora arrugada por haber sido lavada y secada apresuradamente. Laura me llevó a un edificio gubernamental en el centro, explicándome lo que sucedería. No tienes que hablar con tus padres si no quieres. Me aseguró, estaré contigo todo el tiempo. Entramos a una sala de conferencias con una mesa larga. Ya estaban sentados otros 2 adultos, a los que Laura presentó como su supervisora y una enlace de la corte familiar. 5 minutos después, la puerta se abrió de nuevo. Mis padres entraron, luciendo nada como las personas seguras y riendo que se habían ido de la estación Union. El rostro de papá estaba demacrado. Los ojos de mamá estaban enrojecidos. Detrás de ellos vino un hombre con traje que se presentó como su abogado. Jennifer, dijo mamá, acercándose a mí. Me eché atrás involuntariamente. Por favor, tomen asiento. Ordenó firmemente la supervisora de Laura. Lo que siguió fue la conversación más surrealista de mi joven vida. Mis padres, guiados por su abogado, presentaron su versión de los hechos. Estaban preocupados por mi falta de autosuficiencia y habilidades para resolver problemas. El ejercicio en la estación de tren había sido planeado como una lección de vida controlada. Habían regresado después de 20 minutos para observarme a distancia, pero no pudieron encontrarme. Supusieron que había averiguado cómo llamar a casa o pedir ayuda, demostrando precisamente el ingenio que querían fomentar. Habían conducido de regreso a casa esperando encontrar un mensaje mío, tal vez de una estación de policía o de un teléfono de extraños que me hubiera ayudado, mostrando que había superado el desafío. Le estábamos enseñando independencia, insistió papá. Los niños de hoy están demasiado consentidos. Abandonando a tu hija de 12 años en una ciudad a 3 horas de casa, sin dinero, sin teléfono y sin identificación. Preguntó incrédula la supervisora de Laura. Ella exagera. Lo poco que tenía de dinero, dijo mamá despectivamente. Hay teléfonos por todas partes. Podría haber llamado a cobrar. Me quedé en silencio. Atónita, no estaban arrepentidos. Realmente creían que no habían hecho nada malo. La reunión continuó con discusiones sobre las leyes de bienestar infantil, posibles cargos y los siguientes pasos. A lo largo de todo esto, mis padres mantenían su postura. Esto era una elección de crianza, quizás extrema, pero con buenas intenciones. Cuando finalmente me preguntaron si quería regresar a casa con ellos, encontré mi voz. No, dije firmemente, sorprendida incluso de mí misma. No quiero volver. El asombro en sus rostros podría haber sido satisfactorio en otras circunstancias. No seas ridícula, murmuró papá. Claro que vas a volver a casa. Eso no es tu decisión ahora, señorita Taylor, explicó el enlace de la corte. Dado el caso, Jennifer permanecerá bajo custodia temporal mientras la corte evalúa la situación. Al concluir la reunión, mamá intentó acercarse una vez más a mí.
Jennifer, cariño, estás exagerando. Solo estábamos tratando de enseñarte a abandonar a las personas que confían en ti. La interrumpí con lágrimas recorriendo mi rostro. Eso es lo que aprendí. Fui escoltada fuera de la sala. Mientras las protestas de mis padres se desvanecían detrás de mí. En ese momento, supe que nunca vería nuestra casa en Ridgeview como un hogar nuevamente. Las siguientes semanas pasaron en un borrón de audiencias judiciales, entrevistas con trabajadores sociales y sesiones de terapia. La colocación de emergencia inicial con la familia Williams se extendió mientras el sistema determinaba qué pasaría a continuación. Aunque fueron amables, su hogar nunca se sintió como más que un refugio temporal, una sala de espera antes de que mi vida real pudiera reanudarse. Un mes después del incidente en la estación de tren, conocí a Thomas y Sarah Miller. Llegaron a la oficina de DCFS una tarde de martes, ambos en sus primeros 40, con sonrisas cálidas que llegaban hasta sus ojos. Thomas enseñaba arte en la escuela secundaria y Sarah era enfermera pediátrica, no tenían hijos biológicos, pero habían sido padres adoptivos durante más de una década. Creemos que cada niño merece seguridad, respeto y espacio para crecer, explicó Sarah durante nuestra primera reunión, supervisados por Grace Chin, mi trabajadora social recién asignada. No hay presión para hablar de nada hasta que estés lista, agregó Thomas. Solo queremos que sepas que nuestra casa está abierta para ti tanto tiempo como lo necesites. Había algo genuino en ellos que rompió mi distancia emocional practicada. Cuando Grace preguntó si estaría dispuesta a probar una colocación con los Miles, asentí cautelosamente. Los Miles vivían en una modesta casa de 2 pisos en Epston, al norte de Chicago. Mi habitación allí tenía paredes de un amarillo pálido, un asiento junto a la ventana, con vista a un pequeño jardín trasero y estanterías vacías esperando ser llenadas. Queremos que lo hagas tuyo, explicó Sarah, mostrándome alrededor. Fotos, carteles, libros, lo que te haga sentir cómoda. ¿Cuáles son las reglas?, pregunté cansada, pensando en las expectativas cambiantes en la casa de mis padres. Thomas y Sarah se miraron. Respeto básico y seguridad, respondió Thomas, dejándonos saber dónde estar, ayudar con las tareas del hogar, hacerlo mejor en la escuela. Iremos averiguando los detalles juntos según avancemos. Esperaba el truco, las expectativas ocultas. Los estándares imposibles. Nunca llegaron, el contraste entre los Miles y mis padres biológicos era desconcertante. La primera vez que derramé un vaso de jugo durante la cena, me congelé de terror, esperando la explosión de ira. En lugar de eso, Sarah simplemente me entregó un paño, diciendo, no te preocupes, los accidentes pasan. La confianza llegó lentamente. Dolorosamente. Seguía esperando que los Miles revelaran su verdadera naturaleza, que dejaran de actuar con amabilidad y mostraran la crueldad que me habían enseñado a esperar de los adultos. Pero día tras día, se mantenían consistentes en su apoyo amable. Mientras tanto, el proceso legal continuaba. Mis padres asistían a clases obligatorias de crianza y sesiones de consejería, haciendo lo que Grace llamó un esfuerzo mínimo. Se quejaban a cualquiera que los escuchara de que el Estado había reaccionado exageradamente ante una simple elección de crianza. Ladra Reynolds, mi terapeuta, me ayudó a entender lo que había sucedido en términos clínicos. Abuso emocional, negligencia, abandono. Me diagnosticó con trastorno de estrés postraumático y ansiedad, introduciendo mecanismos de afrontamiento que realmente ayudaron por primera vez. Aprendí que el comportamiento de mis padres no era normal y, más importante aún, que no era mi culpa. Nada de lo que pudieras haber hecho habría justificado lo que ellos hicieron, enfatizó la drag Reynolds repetidamente hasta que comencé a creerlo, 3 meses después de mi estadía con los Miles. Ethan vino a visitarme, ahora con 16 años. Mi hermano parecía más pequeño de alguna manera, menos el hijo dorado y más simplemente un adolescente incómodo en su propia piel. Nos sentamos torpemente en la sala de los Miller, mientras Sarah se ocupaba en la cocina, dándonos privacidad mientras permanecía a la escucha. ¿Te extrañan?, dijo Ethan finalmente, mirando sus manos. ¿De verdad?, pregunté, escéptica. A su manera, admitió. Papá está bebiendo más. Mamá siempre está limpiando, incluso cuando la casa está impecable. ¿Están arrepentidos?, Ethan vaciló. Están arrepentidos de que te hayas ido. No creo que entiendan por qué lo que hicieron estuvo mal. ¿Y tú? Desafié. ¿Lo entiendes? Mi hermano levantó la mirada, sus ojos encontraron los míos directamente, quizás por primera vez. Sé que fueron más duros contigo. Debería haber dicho algo, hecho algo. Lo siento, Jen. No fue suficiente, pero fue honesto. Ethan y yo hablamos durante 1 hora más, navegando con cautela por nuestro pasado compartido, desde nuestras ahora diferentes perspectivas antes de irnos. Me abrazó torpemente y susurró, me alegra que estés a salvo. No hablamos nuevamente durante muchos años.
El proceso judicial culminó en una audiencia 6 meses después del incidente en la estación de tren basado en evaluaciones psicológicas, estudios del hogar y mi propio testimonio. El juez determinó que mis padres habían demostrado un patrón de abuso emocional que culminó en una grave negligencia y peligro. A mis padres se les dio una opción: completar un programa intensivo de rehabilitación de 2 años con visitas supervisadas o ceder sus derechos parentales, para sorpresa de todos, menos de la mía. Eligieron la última opción. No seremos vilipendiados por intentar criar a una hija fuerte e independiente, declaró mi padre ante el tribunal. Si el Estado cree que puede hacerlo mejor, que lo intente. Y así, con la firma de un bolígrafo, Frank y Karen Taylor dejaron de ser legalmente mis padres. 3 meses después, en mi 13 cumpleaños, Thomas y Sarah Miller me preguntaron si quería que me adoptaran. Para entonces, ya había comenzado a creer en la permanencia de su cuidado, en la consistencia de su amor. Sí. Respondí sin dudar. La adopción se finalizó poco antes de mi 15 cumpleaños. Como parte del proceso, solicité un cambio legal de nombre de Jennifer y Taylor a Megan y Miller, un nuevo nombre para mi nueva vida. Siempre serás quien quieras ser en nuestro hogar, me aseguró Sarah cuando propuse nerviosa el cambio. Nos sentimos afortunados de ser parte de tu viaje. El arte se convirtió en mi salvación durante esos años transformadores. Thomas reconoció mi talento temprano y lo fomentó con materiales, libros y una orientación suave. Los cuadernos de bocetos que llené se convirtieron en un diario visual de mi proceso de sanación, comenzando con imágenes oscuras y fragmentadas que gradualmente dieron paso al color, la forma y finalmente la esperanza. La escuela secundaria trajo nuevos desafíos y oportunidades. Hacer amigos no fue fácil. Los problemas de confianza no desaparecen de la noche a la mañana, pero poco a poco empecé a establecer conexiones con un pequeño grupo de compañeros de arte que aceptaron mi naturaleza callada y mis ataques de ansiedad ocasionales sin juzgarme. Las solicitudes para la universidad se acercaban en el horizonte. Con el apoyo de Thomas y Sarah, fijé mi mirada en la School of the Art Institute of Chicago. Ambiciosa, pero no imposible. Donde sea que quieras ir, te ayudaremos a llegar, prometió Thomas. La carta de aceptación llegó una tarde nevada de marzo, durante mi último año de secundaria. Sarah lloró lágrimas de felicidad. Thomas insistió en enmarcar la carta y yo me permití creer realmente que el futuro podría ser algo brillante y hermoso, hecho por mí misma antes de irme a la universidad. Tomé una decisión que había estado formando durante años. Cortaría por completo los lazos con mi familia biológica. Sin contacto, sin actualizaciones, sin conexiones con las personas que tan fríamente me habían descartado. ¿Estás segura?, preguntó Sarah suavemente. Tal vez algún día te sientas diferente. Estoy segura, respondí. Los Taylor son mi pasado. Ustedes son mi familia ahora. Y con esa resolución firmemente en su lugar, avancé hacia mi futuro. La universidad en la School of the Art Institute of Chicago abrió un mundo que solo había soñado. El campus bullía de energía creativa, estudiantes con cabellos brillantes y ropa no convencional. Profesores que hablaban del arte como si pudiera cambiar el mundo y, en todas partes, la libertad para experimentar y crecer. Mi primer semestre fue abrumador pero emocionante. Declaré mi especialidad en diseño gráfico, descubriendo una pasión por combinar el arte visual con la comunicación práctica. Cada proyecto exitoso construía la confianza que había sido sistemáticamente desmantelada a lo largo de mi infancia. Thomas y Sarah me apoyaban desde lejos, enviando paquetes de cuidado durante los exámenes finales y respetando mi necesidad de independencia, mientras se aseguraban de que supiera que su hogar seguía siendo mi refugio siempre que lo necesitara. El equilibrio que ellos lograron me mostró cómo podrían verse las relaciones saludables entre padres y hijos. Incluso mientras entraba en la adultez, el segundo año me trajo a Audrey. Nos conocimos en una clase de teoría del color, donde sus atrevidos experimentos con pigmentos neón contrastaban con mi paleta más contenida. De alguna manera, esta diferencia nos unió en lugar de separarnos. Eres la artista más cuidadosa que he conocido, observó ella una tarde, después de clase. Mientras tomábamos café. Cada trazo que haces es deliberado. ¿Está mal?, pregunté a la defensiva. No está mal, aclaró. Solo es interesante. Me pregunto qué pasaría si te dejas llevar. La amistad de Audrey me desafió de maneras que necesitaba desesperadamente. Me impulsó creativamente, pero respetó mis límites personalmente. Cuando finalmente compartí con ella fragmentos de mi pasado, me escuchó sin lástima ni horror. Y luego simplemente dijo, realmente se equivocaron al perder a alguien como tú. Fue Audrey quien me convenció de intentar salir con alguien durante el tercer año. Después de que pasé la universidad evitando cualquier cosa más allá de amistades casuales. No tienes que confiar en todos, razonó.
pero tal vez intenta confiar en alguien. Brian era un estudiante de fotografía con ojos amables y manos pacientes. Nuestra primera cita, un café en una pequeña cafetería cerca del campus, se extendió en una conversación de 5 horas. Él hablaba sobre su niñez en el campo de Wisconsin, la granja lechera de sus padres, sus 3 hermanas menores. Yo compartí versiones cuidadosamente editadas de mi propia historia, probando sus reacciones. Mis padres biológicos no eran buenas personas. Expliqué vagamente. Fui adoptada cuando era adolescente. La familia es complicada, respondió. Él simplemente. Me interesa más quién eres ahora que de dónde vienes. Nuestra relación se desarrolló lentamente. Brian nunca insistió en más intimidad emocional o física de la que yo estaba lista para dar. La primera vez que extendió la mano y me eché atrás, él simplemente asintió y continuó nuestra conversación como si nada hubiera pasado. La próxima vez estaba lista. Ladrar Reynolds me había preparado para los desafíos de las relaciones adultas después de un trauma infantil. Los problemas de confianza no solo afectan las relaciones románticas. Me había explicado. Colorean todas las conexiones humanas. La clave está en la conciencia. Reconocer cuando tus reacciones provienen de heridas del pasado en lugar de realidades del presente. Esta conciencia me ayudó cuando Brian y yo tuvimos nuestro primer conflicto serio 8 meses después de empezar a salir. Una mala comunicación sobre los planes me llevó a esperar sola en un restaurante durante más de 1 hora. Cuando finalmente llegó, disculpándose profusamente por la batería muerta de su teléfono. Yo estaba encerrada en un cubículo de baño, hiperventilando. Me dejaste, le acusé más tarde. Las palabras llevaban el peso del abandono mucho más allá de una cena retrasada. Brian escuchó mientras le explicaba. Realmente explicaba lo que había sucedido en la estación de tren tantos años antes. Cuando terminé, no ofreció frases vacías ni simpatía incómoda. No puedo prometer que nunca te decepcionaré, dijo finalmente, pero sí puedo prometer que nunca te haré daño deliberadamente siempre. Siempre volveré. No fue suficiente para sanar todas las heridas. Pero fue honesto. Nuestra relación continuó más fuerte por la vulnerabilidad que habíamos compartido. La graduación se acercaba con una mezcla de emoción y ansiedad. La burbuja protectora de la academia estaba terminando, el mundo real esperaba. Gracias a la recomendación de un profesor, conseguí una entrevista en Element Design, una firma mediana especializada en marcas para organizaciones sin fines de lucro y negocios sostenibles. Nos gusta tu portafolio, me dijo el director creativo, después de revisar mi trabajo, pero lo más importante es que nos gusta tu enfoque. Hay una reflexión en tus diseños que no se puede enseñar. Comencé en Element 2 semanas después de graduarme, alquilando un pequeño departamento estudio a 20 minutos de la oficina. El espacio era todo mío, la primera vez que vivía completamente sola. Pinté las paredes de azul suave, colgué mi propio arte, junto a impresiones de artistas que admiraba, y compré plantas que requerían cuidado diario. Un pequeño ejercicio de cultivar vida, el trabajo me desafió de maneras inesperadas. Los aspectos técnicos fueron naturales, pero colaborar con clientes, presentar conceptos y defender decisiones creativas me empujaron fuera de mi zona de confort. Mi supervisora, Nadia, parecía entender intuitivamente cuándo presionar y cuándo apoyar. Tu trabajo habla por sí mismo, me aconsejó después de que me tropezara en una presentación temprana. Confía en eso. Y la confianza se girá. Tenía razón. Cada pequeño éxito se construyó sobre el anterior y, en 2 años, estaba liderando proyectos para grandes clientes. La niña asustada de la estación de tren parecía cada vez más distante, aunque la terapia seguía ayudándome a integrar estas diferentes versiones de mí misma. A los 27. Brian me propuso matrimonio durante una visita de fin de semana a la casa de Sarah y Thomas. Primero les pidió su bendición, no por protocolo anticuado, sino reconociendo su importancia en mi vida. Nos casamos en una pequeña ceremonia la primavera siguiente, con Audrey como mi dama de honor y Thomas acompañándome por el pasillo. Has construido algo hermoso, susurró Sarah, durante nuestro baile madre e hija, una tradición que ambas insistimos en mantener a pesar de nuestra relación no tradicional. Lo construimos juntas, corregí, abrazando a la mujer que me mostró cómo debería ser la maternidad. Por esa época, mis padres biológicos intentaron contactarme por primera vez. Un mensaje de Facebook de Karen apareció un martes cualquiera. Jennifer, hemos estado pensando en ti. Nos encantaría reconectarnos. Papá y yo seguimos en Ridgeview. Miré el mensaje durante horas antes de mostrárselo a Brian, luego a Ladrar Reynolds, con su apoyo. Tomé la decisión de mantener los límites que había establecido años antes. Bloqueé la cuenta sin responder, luego hice lo mismo cuando
Aparecieron mensajes similares en Instagram y LinkedIn en los meses siguientes. Las intrusiones me perturbaban, pero me negué a permitir que desbarataran la vida que había trabajado tan arduamente por construir. En lugar de eso, canalicé las emociones complicadas en una nueva aventura. A los 28, dejé el Amand Design para iniciar mi propio estudio, enfocándome en branding para organizaciones que apoyan a niños y familias en crisis. Miller Creative se convirtió en mi identidad profesional. Un nombre que representaba no solo mi trabajo, sino la familia que me salvó desde un dormitorio extra en nuestro departamento. El negocio creció de manera constante gracias a las referencias y un portafolio creciente de proyectos exitosos. Brian apoyó completamente mi salto emprendedor. La carrera de Brian como fotógrafo comercial proporcionaba estabilidad durante los inciertos primeros meses. Hablamos sobre tener hijos, pero acordamos revisar la cuestión después de que el negocio estuviera establecido. El pensamiento de la paternidad todavía desencadenaba emociones complejas, miedos de reproducir inadvertidamente patrones a pesar de mis mejores intenciones. No eres ellos. Me recordó la Dra. Reynolds durante una sesión particularmente difícil en la que abordábamos estos miedos. El simple hecho de que te preocupes por esto muestra lo diferente que eres eventualmente. Nuestro departamento dio paso a una pequeña casa con suficiente espacio para oficinas separadas en casa y una habitación de huéspedes para la familia que nos visitara. El día en que nos mudamos, Brian me sorprendió con un perro rescatado, un gentil mestizo de un solo ojo llamado Scout, que tenía su propia historia de abandono. Pensé que ustedes dos podrían entenderse, explicó Brian mientras Scout exploraba con cautela su nuevo hogar. Tenía razón. Scout y yo nos unimos de inmediato, su afecto incondicional, ayudando a sanar partes de mí que aún albergaban dudas. Mi rutina matutina se amplió para incluir caminatas por el parque del vecindario, observando la alegría de Scout al simplemente estar vivo y a salvo. Con cada año que pasaba, la vida que había construido se sentía cada vez más sólida. Mi negocio prosperaba, mi matrimonio se profundizaba y mi relación con Thomas y Sarah evolucionaba hacia una dinámica adulta de padres y hijos que nunca había esperado experimentar. Mi familia elegida se expandió para incluir a los padres y hermanas de Brian, quienes me dieron la bienvenida, sin reservas ni juicios. Había creado una existencia estable y saludable, a pesar de o quizás debido al trauma que me había formado. Los recuerdos permanecían, pero su poder disminuía con cada elección consciente de vivir de manera diferente a como me habían criado. Hasta esta mañana, cuando mi teléfono se iluminó con 29 llamadas perdidas y las paredes cuidadosamente construidas entre el pasado y el presente comenzaron a desmoronarse. Miré mi teléfono con incredulidad. 29 llamadas perdidas de un número desconocido con una alada de Pensilvania. La notificación. Brillaba ante mí una intrusión digital, de un pasado que había trabajado tan arduamente por dejar atrás. Mi dedo operó sobre el icono del buzón de voz, el corazón latiendo con fuerza. Scout sintió mi angustia, presionando su cálido cuerpo contra mis piernas. La luz de la mañana entraba por las ventanas de la cocina, iluminando la escena ordinaria del desayuno. Taza de café, tostada a medio comida, computadora portátil abierta con correos de clientes. Ahora transformado por esta conexión inesperada con mi vida anterior, presioné play. Conteniendo la respiración. Jennifer, Megan, supongo que ahora es Megan. Una voz masculina, más vieja pero instantáneamente reconocible. Ethan, es tu hermano. Sé que han pasado años y probablemente no quieras saber nada de nosotros. Pero papá tuvo un infarto anoche. Está mal. Los médicos no están seguros de si sobrevivirá. Pensé que deberías saberlo. Mi número es, desconecté antes de que terminara el mensaje, las manos temblando tanto que dejé caer el teléfono. Scout gimió, tocando mi palma con su nariz. Estoy bien, susurré más para mí misma que para él. Estoy bien, pero no lo estaba. Mi cuidadosa compartimentalización se desmoronaba. En cuestión de minutos, aparecieron otras notificaciones. Un correo electrónico de una dirección que no reconocía. Pero con el asunto, tu padre, por favor, lee. Una solicitud de mensaje en Facebook que simplemente decía, Jennifer, soy mamá. Por favor llama. Es urgente. 20 años de silencio y ahora este aluvión de comunicación. ¿Por qué ahora? ¿Qué querían de mí? El ataque de pánico llegó sin previo aviso. Mi pecho se apretó. La respiración se hizo superficial y las paredes de la cocina parecían cerrarse. No había experimentado uno tan severo en años. Buscando a tientas mi teléfono, llamé a la oficina de la Dra. Reynolds. Agradecida cuando aceptó verme dentro de una hora. Tu reacción es completamente normal, me aseguró, mientras me sentaba en su oficina familiar, aferrándome a un pañuelo. Este es un desencadenante significativo que conecta con tu trauma central. No entiendo por qué me afecta tanto. Admití.
Hice las paces con cortar todo contacto con ellos hace años. ¿Lo hiciste?, preguntó suavemente, ¿o construiste una vida alrededor de la ausencia de esa pieza? La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. ¿Realmente procesé mi infancia o solo logré evitar confrontar sus heridas más profundas? ¿Qué debo hacer?, pregunté finalmente. Eso depende de lo que quieras, respondió Ladral Reynolds. No hay una respuesta correcta aquí, Megan. Puedes mantener los límites que has establecido, lo cual sería completamente válido. O puedes involucrarte en tus propios términos si hay algo que necesites de esta interacción. ¿Qué podría necesitar de ellos? Solo tú puedes responder eso. Cierre, respuestas, la oportunidad de decir tu verdad. O tal vez confirmación de que tu decisión de irte fue la correcta. Salí de la sesión con más preguntas que respuestas, pero también con técnicas de anclaje para manejar la ansiedad que amenazaba con abrumarme. De vuelta en casa, llamé a las 2 personas que se habían ganado el derecho de darme consejos sobre temas familiares. Sara contestó al segundo timbrazo. Megan, qué linda sorpresa. En cuanto escuché su voz, me desmoroné nuevamente. A través de lágrimas, le expliqué la situación. Oh, cariño, dijo cuando terminé. ¿Qué podemos hacer? Dime qué hacer, supliqué. Sabes que no podemos hacer eso, respondió suavemente. Pero puedo decirte que, sea lo que decidas, Thomas y yo te apoyamos completamente. Tu relación o la falta de ella con tu familia biológica no cambia nada entre nosotros. Después de colgar, llamé a Audrey, quien se ofreció a venir inmediatamente. En 1 hora. Ya estaba en mi mesa de la cocina, sirviendo vino a pesar de la hora temprana. Bien, vamos a pensar esto bien, dijo de manera pragmática. ¿Qué es lo peor que podría pasar si respondes? Podrían intentar volver a meterme en su disfunción, hacerme sentir responsable de ellos, minimizar todo lo que hicieron, retraumatizarme. ¿Y qué es lo peor que podría pasar si no respondes? Lo consideré cuidadosamente. Tal vez siempre. Me preguntaría, tal vez lamentaría no haber dicho lo que necesitaba decir. Entonces, la pregunta no es realmente sobre ellos, observó Audrey. Se trata de lo que tú necesitas. Cuando Brian llegó a casa esa noche, me encontró rodeada de investigaciones, impresiones sobre infartos, protocolos de tratamiento, tasas de recuperación. Mi mente de diseñadora gráfica había creado un diagrama de flujo con posibles respuestas y sus consecuencias potenciales. Veo que has estado ocupada, dijo, besándome la parte superior de la cabeza. Necesito entender lo que está sucediendo médicamente antes de decidir cualquier cosa. Le expliqué. Si esto realmente era cuestión de vida o muerte o si era una manipulación. ¿Es tan terrible que lo piense?, pregunté. No, dijo firmemente. Es autoprotector inteligente. Hablamos hasta tarde en la noche, sopesando opciones y escenarios. Brian, quien nunca había conocido a mi familia biológica, pero había sido testigo de las secuelas de su daño, mantenía que no les debía nada. Pero esto no se trata de deber. Reconoció, se trata de lo que te ayudará a avanzar. A la mañana siguiente, tomé una decisión. No llamaría ni visitaría de inmediato, pero respondería al mensaje de Ethan con un texto. Soy Megan. Recibí tu mensaje sobre papá. Necesito más información antes de decidir mis próximos pasos. ¿Qué tan grave es su condición? ¿Qué esperan exactamente de mí? ¿Tú y mamá? Su respuesta llegó en minutos. Gracias por responder. Fue un infarto mayor. Está estable, pero en estado crítico. Triple bypass programado para mañana. Mamá está hecha un lío. No esperamos nada. Solo pensé que deberías saberlo. Entenderemos completamente si no quieres ser parte de esto. La sinceridad me sorprendió. Respondí, necesito tiempo para pensar, estaremos en contacto. Durante los siguientes 3 días, me dediqué a una intensa autorreflexión, hablé nuevamente con Ladral Reynolds y finalmente tomé mi decisión. Me reuniría con Ethan, y solo con Ethan, en un lugar neutral para obtener una imagen más clara de la situación antes de considerar cualquier contacto con mis padres. Acordamos encontrarnos en una cafetería a medio camino entre nuestros lugares. Ver a mi hermano, después de 20 años, fue surrealista. El adolescente que recordaba ahora era un hombre de mediana edad con el cabello más delgado y gafas, vestido con una camisa arrugada y pantalones caquis. Megan, dijo, levantándose torpemente cuando me acerqué a su mesa. Gracias por venir. Asentí, no del todo lista para las cortesías. Te ves genial, dijo. Realmente genial. Cuéntame sobre papá, dije. Yendo directo al grano, Ethan pareció aliviado de centrarse en los hechos en lugar de las emociones. El triple bypass fue exitoso, pero hubo complicaciones. Aún está en la unidad de cuidados intensivos. Los médicos son cautelosamente optimistas, pero con 68 años y su historial. ¿Qué historial? Hipertensión, colesterol alto, sigue bebiendo. Demasiado. Explicó Ethan. Se jubiló hace 5 años cuando empezaron sus problemas cardíacos.
vendió la ferretería. Absorbí esta información tratando de reconciliar la figura más grande que la vida de mi infancia con este hombre envejecido, y fallando, y mamá desmoronándose básicamente. Llevan 45 años casados. Para bien o para mal, dependen completamente el uno del otro. ¿Estás cerca de ellos?, pregunté, genuinamente curiosa sobre la vida que había continuado en mi ausencia. Ethan vaciló. Sí y no. Vivo a unas horas de distancia, los veo una vez al mes. Nancy, mi esposa, no es su fan número 1, así que mantenemos cierta distancia. ¿Por qué no? Otra vacilación. Después de que te fuiste. Las cosas cambiaron, o tal vez simplemente comencé a ver más claramente. Nunca asumieron realmente la responsabilidad de lo que pasó contigo. Había muchas historias que se contaban a sí mismos, a la familia, a todos. Pero con el tiempo, especialmente después de tener a mis propios hijos, no pude seguir pretendiendo. ¿Qué les contaron a la gente sobre mí?, pregunté, temerosa y necesitando saber. Al principio, que te quedaste con amigos en Chicago por oportunidades escolares. Luego, que te volviste rebelde y cortaste el contacto a pesar de sus mejores esfuerzos. La mayoría de la gente les cree, eran buenos para presentarse como víctimas. La ira familiar se levantó en mi pecho. ¿Y tú dejaste que lo hicieran? Sí. Admitió en voz baja. Durante años lo hice. Tenía 18 años, iba a la universidad. Era más fácil aceptar su versión que confrontar lo que realmente sucedió. No estoy orgulloso de eso. Su honestidad me desarmó ligeramente. ¿Por qué estás contactándome ahora, después de todo este tiempo? Solo porque papá está enfermo. En parte, reconoció Ethan, pero también porque mi hija Emma tiene 12 años ahora. La edad que tenías cuando ocurrió. Verla crecer me ha hecho todo mucho más claro. Pensar en que alguien le hiciera a ella lo que te hicieron a ti. Sacudió la cabeza, incapaz de terminar. Hablamos durante casi 2 horas. Ethan llenó el vacío de 20 años contándome sobre su vida como contador, su esposa Nancy, sus 2 hijos. Respondió a mis preguntas sobre nuestros padres con dolorosa honestidad, ni defendiendo sus acciones, ni exagerando sus defectos. ¿Alguna vez expresaron un arrepentimiento genuino? Pregunté finalmente, no arrepentimiento de que me fuera, sino un entendimiento real de lo que hicieron mal. En momentos, respondió Ethan. Papá ha dicho cosas cuando ha estado bebiendo que se pasó de la raya, que desearía que las cosas hubieran sido diferentes. Mamá aún tiene más dificultades con asumir responsabilidad, pero ambos han preguntado por ti a lo largo de los años. Mantienen una foto tuya, tu foto de la secundaria, en su repisa. La imagen me perturbó, mi yo más joven, preservada en su casa como un memorial, mientras que la persona en la que me había convertido seguía siendo desconocida para ellos. ¿Considerarías visitar a papá en el hospital?, preguntó finalmente Ethan. No tendrías que hablar con él si está despierto. Y puedo asegurarme de que mamá no esté allí si prefieres. Consideré la solicitud cuidadosamente. Necesito pensarlo. Por supuesto, asintió. Y Megan, lo que decidas está bien. No nos debes nada a ninguno de nosotros. Al despedirnos, Ethan dudó y me ofreció la mano. La tomé brevemente. Esta conexión física con mi pasado, tanto extraña como significativa. Esa noche, discutí todo con Brian, quien apoyó mi inclinación por ver a mi padre, pero manteniendo estrictos límites. Solo recuerda, me advirtió, ya no eres esa niña de 12 años sin poder. Estás visitando en tus propios términos. Puedes irte en cualquier momento. A la mañana siguiente, llamé a la Dra. Reynolds y le pregunté si me acompañaría al hospital, no como mi terapeuta específicamente, sino como una persona de apoyo que entendiera la complejidad de la situación. Ella aceptó de inmediato. Esta es una oportunidad para involucrarte con tu pasado desde una posición de fuerza, observó, pero solo si eso es lo que realmente deseas. Pensé en la niña asustada en la estación Union, los años de sanación, la vida que había construido, y los padres que eligieron abandonarme. Luego pensé en el hombre en la cama del hospital enfrentando su propia mortalidad. Sí, dije finalmente, creo que necesito hacer esto, no por ellos, sino por mí. El pasillo del hospital parecía interminable, mientras la Dra. Reynolds y yo caminábamos hacia la unidad de cuidados intensivos cardíacos. Cada paso requería un esfuerzo consciente. Mi cuerpo parecía intentar protegerme al negarse a avanzar. El olor antiséptico, las voces susurrantes, los pitidos urgentes ocasionales. Todo aumentaba mi ansiedad ya abrumadora. ¿Podemos tomar un descanso?, ofreció la Dra. Reynolds, notando mi respiración superficial. Negué con la cabeza. Sí me detengo. Tal vez no vuelva a empezar. Ethan nos esperaba en la entrada de la UCI. La expresión de alivio en su rostro fue visible al vernos. Gracias por venir, dijo en voz baja. Papá está despierto, pero cansado de la terapia física.
mamá está en la cafeteria. Me aseguré de programar esto cuando ella estaría fuera, como pediste. ¿Y ella estuvo de acuerdo con eso? Pregunté escéptica. No exactamente, admitió Ethan. Le dije que necesitaba tiempo a solas con papá para hablar de temas de seguros. Su incomodidad con la mentira era obvia. Presenté a la Drarrenels simplemente como una amiga, y Ethan no cuestionó su presencia, mientras nos acercábamos a la habitación de mi padre. Tocó mi brazo ligeramente. Solo para que estés preparada. Se ve diferente, más viejo, obviamente, y la cirugía. Asentí, preparándome. Nada podría haberme preparado completamente para la vista de Frank Taylor, una vez tan imponente en mis recuerdos de infancia. Ahora disminuido en una cama de hospital rodeada de equipo de monitoreo. Tubos y cables conectados a su cuerpo pálido, una cánula nasal suministrando oxígeno, su pecho cubierto por una bata hospitalaria, pero claramente vendado debajo. Sus ojos estaban cerrados cuando entramos, pero se abrieron al sonido de los pasos. Por un momento, no hubo reconocimiento en su mirada al mirarme. Luego, sus ojos se abrieron. Los labios se separaron en shock. Jennifer, susurró con voz rasposa ahora. Es Megan, corregí automáticamente. Megan, repitió, como probando el nombre desconocido. Viniste, me quedé cerca de la puerta. Incapaz de acercarme más, sí, el silencio se extendió entre nosotros. 20 años de ausencia comprimidos en el pequeño espacio de su habitación de hospital. ¿Qué se le dice a un padre que te abandonó? ¿A una hija que nunca regresó? Te pareces a tu madre, dijo finalmente. Me parezco a Sarah Miller, respondí firmemente. Mi madre adoptiva. Su rostro se tensó brevemente. Luego se relajó en resignación. Claro, me lo merecía. La Drarrenels se quedó ligeramente detrás de mí, su presencia anclándome. Ethan permaneció cerca de la cama de su padre. Visiblemente incómodo con su papel en este reencuentro. ¿Por qué querías verme?, pregunté, directamente, necesitando tomar el control de la conversación. Frank pareció sorprendido por la pregunta. Eres mi hija. Fui tu hija, corregí. Hasta que decidiste que una niña de 12 años necesitaba encontrar su propio camino a casa desde Chicago. Él se estremeció visiblemente. Cometimos un error. Un terrible error. Un error es olvidar. Recoger a alguien. Un error es llegar tarde. Lo que tú y mamá hicieron fue crueldad deliberada disfrazada de crianza. Mi voz permaneció firme, sorprendida por su fuerza. Años de terapia me habían preparado para este momento, aunque nunca había esperado que llegara. Tienes razón, dijo Frank en voz baja. No hay excusa. He tenido mucho tiempo para pensar. Especialmente desde que hizo un gesto de Vilacia, el equipo médico que lo rodeaba. Cuando te enfrentas al final, ves las cosas de manera diferente. ¿Te estás muriendo?, pregunté sin rodeos. No inmediatamente. Me dicen. Pero esto fue una advertencia. Intentó sonreír débilmente, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Hace que un hombre reflexione sobre sus arrepentimientos. Yo soy un arrepentimiento, aclaró. Lo que te hicimos es mi mayor arrepentimiento, dijo, no tú. Nunca tú. Fue lo más cercano a una disculpa que había escuchado de cualquiera de mis padres. Pero se sentía insuficiente frente a la magnitud de sus acciones y los años de trauma que siguieron. La conversación fue interrumpida por un alboroto en la puerta. Karen Taylor estaba parada, congelada en la entrada, con una taza de café en la mano. Mirándome como si viera un fantasma, Jennifer susurró. Es Megan, corrigió Ethan rápidamente. Me giré para enfrentar a la mujer que me había dado a luz, luego me había abandonado entre risas. A sus 65 años, seguía luciendo cuidadosamente arreglada. Con el cabello teñido, maquillaje aplicado, incluso en estas circunstancias. Ropa a medida, a pesar del entorno hospitalario. Solo sus ojos traicionaban su edad y el estrés por la condición de su esposo. Te dije que arreglaría otro momento. Dijo Ethan disculpándose conmigo. Está bien, respondí, aunque no lo estaba. Tener a ambos padres presentes a la vez no había sido parte de mi plan cuidadosamente estructurado. Karen se acercó a mí como si quisiera abrazarme. Pero se detuvo cuando instintivamente di un paso atrás. Sus manos se agitaron torpemente, antes de caer a sus lados. Eres tan hermosa, dijo, con los ojos llenos de lágrimas, toda una mujer. Me mantuve en silencio, sin estar preparada para esta confrontación adicional. He pensado en ti todos los días, continuó. Me he preguntado dónde estabas, si eras feliz. Si alguna vez pensaste en nosotros, Karen, Frank advirtió débilmente, desde su cama. Dale espacio. La ironía de que Frank Taylor abogara por los límites no pasó desapercibida para mí. Necesito aire, anuncié abruptamente. Dirigiéndome hacia la puerta. La Drarrenels se movió de inmediato para acompañarme. Por favor, no te vayas, llamó Karen detrás de mí. Por favor. Te hemos extrañado tanto. Me detuve en la puerta, volviendo a enfrentar a mis padres biológicos. ¿Me extrañaron?
Me abandonaron en una ciudad extraña cuando tenía 12 años. Se fueron riendo mientras yo los veía. Renunciaron a sus derechos parentales en lugar de admitir que lo que hicieron estuvo mal. Y ahora, 20 años después, quieren hablar de que me extrañan. Las palabras salieron en torrente. Años de ira no expresada finalmente encontraron voz. Karen se estremeció como si la golpearan físicamente. Fuimos unos padres terribles, admitió, con las lágrimas fluyendo libremente. No sabíamos cómo amarte correctamente. Eso no es una excusa, respondí. Millones de personas logran criar a sus hijos sin abandonarles. Tienes razón, intervino Frank desde su cama. No hay excusa. Te fallamos completamente, el simple reconocimiento, sin justificación. Me desarmó momentáneamente. Esto era lo que había necesitado escuchar hace 20 años. No explicaciones, ni defensas, sino responsabilidad simple. No vine aquí para recibir disculpas, dije finalmente. Vine a ver por mí misma que las personas que tuvieron tanto poder sobre mí son solo eso. Personas, seres humanos imperfectos, envejecidos, comunes, que tomaron decisiones imperdonables. ¿Hay alguna posibilidad? Karen comenzó. No, la interrumpí. No hay posibilidad de reconciliación. Si eso es lo que preguntas, esa oportunidad terminó en el momento en que se fueron de Union Station. Lo que puedo ofrecer es cierre para todos nosotros. Miré directamente a Frank en su cama de hospital. Espero que te recuperes completamente de tu cirugía. No deseo que ninguno de los dos muera. Pero necesito que entiendas que ya no soy Jennifer Taylor. No lo he sido durante 20 años. Soy Megan Miller. Tengo unos maravillosos padres adoptivos, un esposo amoroso, una carrera exitosa y una vida construida lejos del daño que causaron. Mi voz permaneció firme mientras continuaba. Ya no los odio. Eso me ha tomado años de trabajo, pero tampoco los perdono. Y no quiero que estén en mi vida. Cualquier contacto debe pasar primero por Ethan y me reservo el derecho de ignorarlo. Completamente la rotundidad de mi declaración flotó en el aire. Karen sollozó en silencio mientras Frank cerraba los ojos, una sola lágrima recorriendo su mejilla arrugada. Lo entendemos, dijo finalmente, ladraron en el sillón. Nos fuimos poco después. La confrontación me había agotado emocionalmente. En el estacionamiento del hospital me detuve y respiré hondo aire fresco, sintiéndome más ligera de lo que había estado en años. Lo hiciste maravillosamente. Observó ladrar Reynolds. ¿Cómo te sientes? Como si finalmente hubieras ido. La adulta en la habitación con ellos, respondí. Como si hubiera recuperado algo del poder que tuvieron sobre mí durante tanto tiempo. En los días siguientes procesé el encuentro en el hospital a través de sesiones de terapia adicionales y largas conversaciones con Brian, Sarah y Thomas. La experiencia había sido agotadora, pero finalmente empoderadora. Me enfrenté a mis abusadores en mis propios términos y me fui intacta. Ethan me enviaba actualizaciones sobre la recuperación de nuestro padre, lo cual agradecía, pero no sentía la necesidad de actuar al respecto. Dejé claro que, aunque estaba abierta a mantener un contacto mínimo con mi hermano, mis límites respecto a nuestros padres seguían firmes. Una semana después de la visita al hospital, estaba sentada en mi escritorio eliminando los numerosos intentos de contacto de mis padres biológicos que se habían acumulado desde nuestra reunión. Karen había enviado correos electrónicos diarios a pesar de mi clara declaración sobre los límites. Frank había intentado llamarme 2 veces. Bloqueé esos números y direcciones de correo electrónico. Sin leer los mensajes, luego llamé. A Sarah solo quería decir gracias, le dije cuando contestó, por todo, por mostrarme lo que los padres deberían ser. Oh, cariño, respondió cálidamente. Nos has dado mucho más de lo que podríamos haberte dado. Esa tarde, Brian y yo sacamos a Scout a dar un largo paseo por nuestro vecindario. El aire de verano estaba cálido. Las luciérnagas empezaban a aparecer en el crepúsculo que se acercaba. Scout trotaba felizmente adelante, su único buen ojo brillando con satisfacción canina. ¿En qué piensas?, preguntó Brian, apretando mi mano. En cómo a veces la familia en la que naces no es la familia con la que estás destinada a estar, respondí. Y lo agradecida que estoy de haber encontrado la mía. El camino hacia adelante no siempre sería fácil. El trauma deja huellas duraderas. Y la sanación no es lineal, pero tal vez por primera vez me sentí verdaderamente libre de la sombra que mis padres biológicos habían proyectado sobre mi vida. Los enfrenté no como la niña asustada que me habían abandonado, sino como la mujer fuerte y exitosa en la que me había convertido a pesar de ellos. La niña de 12 años que quedó sola en Union Station. Finalmente encontró su camino a casa, no al lugar de donde vino, sino a la vida y familia que eligió para sí misma. ¿Alguna vez tuviste que establecer límites con familiares que te hicieron daño? ¿Qué te ayudó a sanar del trauma infantil? Me encantaría escuchar tus historias, en los comentarios.
Si esto resonó contigo, por favor dale like y suscríbete para escuchar más historias de superación. Recuerda que tu pasado no define tu futuro y, a veces, lo más valiente que podemos hacer es elegirnos a nosotros mismos. Gracias por escuchar y te deseo mucha fuerza en tu propio proceso de sanación.